Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Kalasic Montenegro. Soy kinesióloga integrativa, osteópata y diplomada en piso pélvico y también de pre y posparto. Hoy día les voy a hablar de la osteopatía ni piso pélvico de forma generalizada, términos anatómicos, fisiológicos y cómo podemos conectar todas estas estructuras de piso pélvico, su tratamiento y vísceras con tratamiento osteopático. ¿Ya? Todo esto en el área genitourinaria. Vamos a hacer algunos alcances en sexo masculino, femenino, pero principalmente se va a enfocar en el área femenina, ya que es en el que tengo mayor experiencia. Nice. Bueno, ninguna de las técnicas osteopáticas que se enseñan en la ALO son directas sobre las zonas genitales e íntimas. Esto solamente queda aislado para profesionales kinesiólogos, kinesiólogas que sean del área pélvica perineal. ¿Ya? Y también las técnicas que no son de zonas íntimas, pero que estén, similar, que estén muy cerca de estas zonas, se realizan siempre con el consentimiento de los consultantes anterior a que se le apliquen estas técnicas. Bueno, comenzando primero con la anatomía general y todo lo que es el reconocimiento de piso pélvico. Tenemos que entender que es un área que no está aislada del resto del cuerpo, sino que está principalmente conectada con el tronco y con miembro inferior, lo cual le va a dar un énfasis súper importante, ya que, por ejemplo, aquí tenemos el músculo transverso abdominal que va a recubrir a todas las vísceras y órganos del tronco, la cual va a estar inserto en el proceso cifoide y también inserto en la sínfisis púbica, por la parte zona superior. Entonces va a tener una gran implicancia en el tema de las presiones y en el tema de las direcciones de fuerza que se lleven desde el tronco hacia el piso pélvico. Este es un músculo que es fásico y tónico y que también se va a conectar por la parte posterior con la fascia torácico-lumbar. Entonces va a tener principal predominancia en la cocontracción cuando se realicen contracciones específicas del área piso pélvico. Eso en el área más profunda. Después vamos a tener el músculo oblicuo interno, después el músculo recto abdominal, que también va a ser una función súper importante, y también músculo externo por la parte anterior. Y por posterior, los multifluidos y todo lo que es la parrilla, perdón, la fascia tóraco-lumbar, que va a estar conectado con con todo este tronco, ¿ya? Dando algunas generalidades de la pelvis femenina, la diferencia con la pelvis masculina, son de paredes livianas, pelvianas, perdón, más delgadas que las del hombre. La apertura superior oval es más amplia y en forma de óvalo. La pelvis menor es más amplia, tiene una sínfisis púbica más cortita que la del hombre, tiene un ángulo subpúbico más abierto, ya que todo esto que tenga la sínfisis púbica corta, el ángulo subpúbico abierto le va a dar una mayor facilidad y flexibilidad a la hora de que cuando cambien el tipo de fascia y los ligamentos al momento del parto, hagan que se pueda flexibilizar y abrir de una forma mucho mejor. Tiene y un agujero obturador más triangular a comparación que la del hombre. Dentro de la pelvis masculina, las paredes pelvianas son más gruesas, más resistentes y más duras. Apertura superior está más cerrada que la de la mujer. La pelvis menor es más estrecha y tiene una sínfisis púbica mucho más alta y mucho más rígida que la de la mujer. No significa que rígida, que no se pueda flexibilizar, pero que sí tiene una contención mayor que la de la mujer. Y también un agujero obturado redondeado a comparación de la pelvis femenina. Aquí tenemos la anatomía ósea palpatoria, ya que esto es muy importante a la hora de, vaya la redundancia, de palpar y de poder hacer técnicas osteopáticas al mismo tiempo que hacer técnicas activas
como por ejemplo aperturas pélvicas, apertura de las caderas, flexiones, extensiones, aducciones, ya que podemos tocar y podemos presionar las espinas ilíacas anterosuperiores, las crestas ilíacas, las espinas ilíacas anterosuperiores, y podemos también palparlas por dentro, podemos ingresar con nuestras manos, con nuestros dedos, y podemos ver cuál es el diámetro de toda esta parte. Porque si empezamos a tocar nuestras crestas ilíacas por superior, y también vamos hacia la parte de los isquiones, vamos a ver que una tremenda estructura y que abarca mucha parte de nuestro cuerpo y que tiene mucho que ver con las estructuras que están por superior y por inferior, ¿ya? También podemos tocar nuestro sacro y también nuestro coxis, que va a tener mucha implicancia dentro de lo que es desde el pubis hasta el coxis, la incidencia que tiene en la musculatura pélvica. Dentro de los estrechos de la pelvis que nos va a dar la separación entre las estructuras del tronco, las vísceras y órganos del tronco, y la cavidad de órganos pélvicos, vamos a tener la pelvis mayor, que es llamada la pelvis falsa, que va a estar dado por la apertura pélvica superior, y también vamos a tener la apertura pélvica inferior, que va a ser la pelvis verdadera, en donde se forma una taza y una asa, en donde están contenidos y posicionados los órganos pélvicos. Dentro de lo que es el estrecho superior, que está definido por la pelvis falsa, vamos a tener el promontorio, el borde anterior de las alas del sacro, la articulación sacroiliaca, este sector, la línea arqueada, la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea y la sínfisis púbica. Y dentro del estrecho inferior, que es llamado la pelvis verdadera, que es esta parte de cierre con la musculatura y la fascia pélvica, vamos a tener la sínfisis púbica, la rama isquiopúbica, la tuberosidad isquiática, donde se insertan muchos músculos superficiales y mucha fascia. Vamos a tener el ligamento sacrotuberoso y el coxis, que nos van a dar esta especie de forma de rombo en el estrecho inferior, lo cual va a estar separado por el triángulo anterior de la pelvis y el triángulo posterior de la musculatura pélvica, en la cual se va a separar por hiato urogenital, el canal vaginal, y por posterior el ano y recto hacia profundo. Aquí podemos tener una apreciación de vista sagital de todo de lo que es los órganos pélvicos de la mujer. Aquí vamos a tener el hueso púbico, dado por la sínfisis púbica. Por posterior a esto vamos a tener la vejiga, que está anteriorizada hacia el hueso púbico. Vamos a tener la uretra y el cuello uretral y la uretra, ya, que están bastante verticalizadas a comparación de cómo está posicionada la estructura de la vejiga. Hacia posterior de la vejiga vamos a tener el canal vaginal, que también va a estar verticalizado y también anteriorizado todo de lo que es el útero y posicionado por sobre las vejigas. Por lo tanto, si empezamos a palpar y a evaluar eh, por encima del pubis con nuestras manos, vamos a poder palpar la zona de la vejiga y superior a esta, la parte del útero. Y también posterior a esto, tenemos todo lo que es el recto y el canal anal. Y todo esto va a formar la cavidad pélvica que va a estar dentro de nuestra estructura, entre lo que es el sacro con el coxis y por enfrente el hueso púbico. Si nos damos cuenta, esta no es una estructura que el hueso púbico está de forma horizontal a la misma línea del sacro, sino que el hueso púbico está hacia abajo y el sacro lo está acompañando hacia arriba en una forma de diagonal. No están posicionados así, sino que están anteriorizada toda esta estructura. También podemos ver que acá hay una capa
de membrana serosa que se llama el, el peritoneo pelviano, que va a estar recubriendo y va a estar posicionando a todas estas estructuras y dándole información, conectando la información de estos órganos pelvianos a través de esta membrana serosa. Y esta no termina acá, sino que continúa a través de toda la parte pélvica y se va a ir a las vísceras y en los órganos que están dentro del tronco, como por ejemplo el intestino delgado, el colon transverso, el estómago, el hiato de Winslow, el páncreas, todas las estructuras que están internas a lo que es el tronco, lo cual le va a dar una continuidad de información celular a través desde la pelvis hacia los otros órganos del tronco o desde el tronco hacia los órganos de la pelvis, ¿ya? Esto es muy importante porque a la hora de tratar las vísceras podemos tener reacciones o podemos tener eh, eh, espasmos o irradiación de dolor o de sensaciones cuando estamos en una víscera y se traspasa información hacia otra que puede estar cercana o puede estar lejos, desde el área que estamos palpando. ¿Y esto por qué? Hace muy poquito se descubrió que existen unas células que son muy grandes, que están en toda el periósteo y la fascia en general del cuerpo, que va a conectar a través de estos cuerpos celulares, que se llaman telocitos, le va a entregar información desde la fascia, desde la parte ósea, visceral, orgánica, hacia otras estructuras de todo el cuerpo. Y esto lo va a hacer a través de unas patas muy largas que se llaman telópodos y que van a viajar a través de todo este tejido blando para conducir la información celular de un órgano a otro. Y ahora, antes de querer hablar de todo, de lo que es el piso pélvico, la parte muscular, cómo se relaciona con la osteopatía y con sus técnicas, encuentro que es muy importante, primero, el sistema suspensorio, por qué los órganos están posicionados de tal forma y por qué es una parte tan importante como lo es la misma musculatura, ya que todo el tejido que existe, aparte de los órganos, es 80% tejido conectivo. El otro 20% viene a ser el tejido muscular, en lo cual el tejido conectivo está compuesto por colágeno y elastina. Entonces aquí vemos que los órganos del útero, vejiga, recto, están posicionados gracias a que hay ligamentos, arcos tendinosos y fascia que están haciendo que todos estos órganos estén posicionados y que estén suspendidos hacia arriba, no están echados en esta mal llamada hamaca pélvica o hamaca de piso pélvico, sino que están hacia arriba, si es que el piso pélvico lo llegáramos a sacar, y sacáramos todos estos músculos, estos órganos tendrían que mantenerse en su propia posición, porque están suspendidos gracias a toda esta red de fascia. Por ejemplo, aquí tenemos ligamentos del útero sacro que le da esta curvatura y este posicionamiento más vertical de la vagina, luego para formar la curvatura del cuello uterino y que el útero se pueda posicionar sobre la vejiga. También el arco tendinoso de la fascia pélvica, los ligamentos pubouretrales, que le van a dar este sostén y esta forma para que se posicionen los órganos en la cavidad pélvica. Y aquí el sistema suspensorio dentro de los más importantes para que pudieran estar y contenerse en la posición desde la que están es la fascia pubocervical, que es una condensación de la fascia endopélvica que va a estar unido de la parte anterior de la vejiga y se va a horizontalizar hacia la tuberosidad isquiática y hacia la parte, hacia la cara posterior de la sínfisis púbica y pubis. Entonces, aquí va a mantener el canal vaginal unido con el cuerpo de la vejiga, ¿ya? Para que se posicione anteriormente en esa postura y no se protruya hacia posterior, ¿ya? Dentro de
la otra fascia súper importante, que es el tabique recto vaginal, que es una fascia en direcciones parecidas a la fascia pubocervical, va a estar conectada desde el canal posterior de la vagina, desde la pared posterior, hacia la parte anterior del recto, lo cual le va a dar la firmeza y la posición para que no se protruya el recto hacia anterior, ¿ya? Y por acá tenemos el complejo entre el ligamento cardinal con el ligamento uterosacro, que le va a dar, que es una condensación de la fascia endopélvica y permite el sostén de todas las estructuras, pero de forma verticalizada, a diferencia que es esta fascia pubocervical y el tabique recto vaginal que recubre y mantiene el sostén de forma horizontal. Esto va a ser el sostén de forma vertical, pero desde el útero hacia la parte anterior del sacro, lo cual le va a dar esta sensación, y más que esa sensación, este soporte suspensorio, lo cual no solamente para suspender, sino que le da una vascularización e inervación hacia las demás estructuras en las que está suspendiendo, ¿ya? Y esto es súper importante porque si vemos los planos, en la que están estos tabiques recto vaginal y las otras fascias, son planos superiores a la musculatura pisopélvico. Por lo tanto, podemos evaluar el tejido a través de una forma externa con técnicas osteopáticas. Y pasando a la parte de los compartimientos que tiene que ver con los posicionamientos de las capas musculares, tenemos los compartimientos profundo, medio y zona superficial, que van a tener principal implicancia en lo que es la continencia, la parte sensitiva sexual y lo que es la actividad consciente de lo que uno puede contraer, relajar y pujar. Entonces, acá tenemos que dentro de la parte profunda, el compartimiento profundo, va a estar principalmente mediado por la musculatura elevadora del ano, ¿ya? Que va a ser esta estructura que está acá, que es encargado de la continencia y también, histológicamente hablando, ya que son principalmente fibras tipo 1, entre 70 y 90% de todas sus fibras, de los tres músculos que lo componen, en realidad cuatro, va a ser porque tienen una alta resistencia a la contracción muscular, son fibras que se contraen de forma lenta, que tienen una baja potencia y que también van a servir como sostén y principalmente continencia de la parte anorrectal más que la parte urogenital, ¿ya? Esto va a estar, las partes de este músculo va a estar dado por el pubo visceral, anteriormente llamado pubo rectal, pero después se vio que sus fibras son bien distintas, porque acá tenemos el canal, el hiato urogenital y la apertura del canal anal, y este tubo vaginal va a rodear este hiato urogenital formado por la vagina y por la uretra, lo cual va a contener, la rodea y la abraza para poder mantener la presión y para poder mantener la continencia y la parte tónica de esta musculatura. Tenemos el pubo rectal que va, sus fibras van a ir de la sínfisis púbica también a abrazar todo lo que es el canal rectal, le va a dar esta continencia, aparte de lo que se le da el esfínter externo del ano. Aquí tenemos el pubo coccigio, que va a estar dado desde la sínfisis púbica, desde las paredes del pubis, hacia la parte anterior del sacro, lo cual va a unir las estructuras del coxis, del sacro, hacia la sínfisis púbica, lo que le da esta especie como de hamaca. Y también el iliocoeancoccigio, que va a estar la estudantuberosidad isquiática hacia la sínfisis púbica y también hacia el coxis, lo cual va a completar esta estructura que siempre se ha llamado hamaca o siempre se querido tratar solamente esta parte, pero es la parte más profunda
de los músculos. Y tampoco es un área que sea lisa y que sea como tipo una hoja débil, sino que son musculatura potente, profunda, que se está acomodando a las estructuras de los órganos pélvicos, que no es un tema liso, sino que son como dos cúpulas muy parecido a lo que es el diafragma respiratorio, ¿ya? Y por último, en el compartimiento profundo tenemos el músculo coxígeo, que también va a ser esta función estabilizadora y la mantención de órganos, que principalmente todo este compartimiento va a dar la continencia rectal, ¿ya? Desde más profunda la musculatura, a medida que nos vamos acercando a la parte superficial, va cambiando el tipo de fibras, tipo uno más hacia tipo 2, llegándose a la parte superficial. Lo cual, el músculo que tiene más fibras de tipo uno va a ser el pubo coxígeo, ya que es todo este sector de fibras, ya, lo cual todo este sector va a ser de una contracción lenta, de una contracción continua, y también le va a dar esta función de fibras tónicas. Toda esta musculatura de piso pélvico tiene una función tónica que contiene y está ahí de forma constante, contrayendo de forma involuntaria, aunque uno no se dé cuenta, está sosteniendo todos estos órganos. Y también tiene una resistencia alta. No quiere decir que no tenga una fatiga, o sea, que tenga una fatiga alta, son musculatura que se fatigan de forma rápida, pero que tiene una resistencia alta. En la parte del compartimiento medial tenemos el diafragma urogenital, ¿ya? Que está dado por el esfínter externo de la uretra, este es el canal uretral. Acá se ve que en cortito porque está cortado, pero en realidad mide de unos 6 a 7 centímetros en la mujer, es mucho más cortito el de la mujer que la del hombre. Entonces, este es un esfínter, es un anillo muscular que lo está rodeando, y que es una musculatura totalmente voluntaria, en la cual le da el cierre uretral al momento de querer miccionar y no estar preparado para la función de la micción, ¿ya? O para la continencia, en realidad. Este va a estar rodeado solamente a la uretra. Y aquí tenemos el esfínter uretrovaginal, que va a estar abrazando el cuello de la vagina con la uretra. Tampoco tiene una inserción en una parte ósea, sino que es un anillo muscular que los está recubriendo para mantener la continencia urinaria. Y por otro lado, tenemos el músculo transverso profundo, que los va a estar recubriendo y también dando esta función de continencia y de complemento a estos esfínteres. Por otro lado, acá vemos en esta foto el compresor de la uretra, que si la llevamos a esta otra fotografía que tenemos a la mujer en supino, vamos a ver que aquí está el músculo, el esfínter externo, el esfínter uretrovaginal, y lo está recubriendo y abrazando el compresor de la uretra, que va a estar inserto en la rama isquiopúbica, ¿ya? Todas estas estructuras de musculatura voluntaria, ya, dado por el nervio pudendo, en realidad, va a estar haciendo la contención del sistema genitourinario, que le va a dar este cierre uretral. Esta es la musculatura del compartimiento medial, ¿ya? Entonces nos vamos acercando más hacia fibras tipo 2, que más de una contracción que sea constante y continua y lenta. Esta viene siendo una musculatura que funciona de una reacción más rápida. Y también aquí tenemos el compartimiento superficial, que también tiene que ver con una contención extra del sistema genitourinario y también del sistema fecal, ya que está también el esfínter anal externo, pero principalmente aquí tenemos las diferencias entre la mujer y el hombre, que va a estar dado por el músculo bulbo esponjoso, y que va a estar recubriendo los bulbos vestibulares, ya que son estos bulbos del clítoris, del cuerpo del clítoris, que se van a hinchar de sangre y van a permitir la retención de esta sangre para que se liberen los distintos líquidos
para recubrir y proteger el canal de la uretra y el canal vaginal. Aquí vamos a tener los músculos isquiocavernosos que al momento de contraerse de forma rápida van a permitir la congestión de los cuerpos cavernosos, también ligados al enfoque sexual. Van a estar recubriendo principalmente lo que es el funcionamiento del clítoris. Tenemos el capullo, tenemos las patas y los bulbos, ¿ya? Y sus principales glándulas secretoras. Y también esta misma musculatura isquiocavernosa le va a dar la principal contención y congestión para que la sangre se pueda mantener a través del pene y la erección sea continua. Entonces tiene una función sexual súper importante aparte de la contención de la orina. Acá me faltó decir que principalmente como es musculatura superficial, va a ser de fibras tipo 2, la cual va a tener una contracción rápida, va a tener una fatiga no tan importante como la musculatura profunda, eh, y eso principalmente en este sector. Entonces, dentro de las funciones musculares, como ya pasamos la parte profunda, medial y superficial, va a ser de contracción, de pujo y de relajación, ¿ya? Es súper importante tener en cuenta que la contracción no es más importante que el pujo y la relajación. En realidad depende mucho de la evaluación, esto principalmente para los fines pélvicos. Em, Va a ser súper importante saber evaluar a través del tacto o del biofeedback cuáles estructuras se están contrayendo más, si es que esta estructura está hipertónica, hipotónica, que no significa que si está hipertónica va a tener un mayor rango de fuerza o de potencia, va a ser completamente al contrario. Entonces, dependiendo de las fibras al momento de evaluar que uno se va a encontrar con el pubo vaginal, pubo rectal, púbico hacia interior, evaluaremos resistencia, la cantidad de repeticiones que puede hacer en un tiempo determinado, la velocidad de contracción y de relajación que tiene, que vamos a evaluar el tipo de fibras que, que vayamos a ver desde superficial hacia profundo, la elevación que tenga la uretra, la cocontracción de la musculatura del transverso abdominal, ya que sabemos que el transverso abdominal se contrae cuando existe una contracción voluntaria del que es piso pélvico, y los reflejos de la tos, ¿ya? Cómo actúa la musculatura al momento de la tos y del pujo también. Entonces, esas son las tres principales funciones musculares de nuestro piso pélvico, ya sea en mujeres o en hombres. Y también las funciones en generales, que es mucho más amplia, no solamente tiene un sostén de órganos, sino que tiene una función súper importante en la sexualidad, en el sistema emocional, y ya lo vamos a ir viendo más en adelante, en la función reproductiva y en la continencia, ya sea incontinencia fecal o incontinencia o continencia urinaria. Entonces, para entender un poquito más la relación que tiene esta estructura y también con los centros superiores y a nivel medular, tenemos que entender o hacer un repaso general, muy general porque esta parte es muy compleja, ya, de la parte fisiológica, cómo actúa, cómo es el llenado y cómo funcionan el mecanismo de vaciado de la misma vejiga, que va a estar controlado por los centros superiores, principalmente de la corteza cerebral de forma voluntaria y el centro de la micción protuberancial junto con el hipotálamo, ¿ya? Y también vamos a tener que existe en el llenado una función medular desde la región lumbosacra, principalmente de T11 a L2, que va a estar dado por las fibras simpáticas del, del nervio pélvico y también de la región sacra del nervio pudendo y las fibras del nervio sacro, ya que le van a estar dando
este cierre o esta apertura al músculo estriado del suelo pélvico. Por acá tenemos que principalmente el sistema de llenado de la vejiga, ya que este músculo de detrusor vesical es un músculo que tiene 70% de músculo y el otro 30% es de fibras de colágeno y de elastina, lo cual le va a dar esta predominancia viscoelástica. Tiene que tener una compliance adecuada y a bajas presiones para que se pueda ir llenando de orina hasta 350, máximo 500 ml, lo cual le va a dar como el último input al cerebro para que avise que ya tiene que haber un periodo de micción y de eyección de la orina. Entonces aquí vamos a tener que el nervio hipogástrico, que va a estar dado por la región lumbar, por la parte simpática, va a estar inervando a los receptores y liberando noradrenalina para que se empiece a distender la musculatura del detrusor y empiece a haber un llenado vesical. Al mismo tiempo que la musculatura del detrusor se distiende y existe una compliance, va a ser el cierre de la musculatura profunda, perdón, de la musculatura interna de la uretra, del esfínter interno de la uretra, ¿ya? Permitiendo que no hayan escapes de orina y permitiendo que se vaya llenando de una forma adecuada, ¿ya? Al mismo tiempo, el nervio pudendo, son fibras somáticas y fibras voluntarias, le va a estar dando el cierre al momento de cuando uno se vaya dando cuenta que tiene ya orina, le dan este cierre uretral, pero a través de la musculatura externa de la uretra, ¿ya? Que va a ser en el rando esfínter, en la musculatura que vimos en el plano medio, ¿ya? Y también vamos a tener que el sistema de micción va a tener descargas aferentes del nervio pélvico que van a bajar por la médula espinal, principalmente lo que es la fase de micción va a estar dada por fibras que ascienden de la médula espinal, va a estar dado por los centros superiores y la fase de llenado está dado por la parte medular, por las fibras simpáticas y parasimpáticas. Todo esto es un conjunto de la parte autonómica y la parte de centros superiores desde el córtex, ¿ya? Entonces, en la fase de llenado, como habíamos visto en la imagen anterior, va a ser dado por el nervio hipogástrico y que le va a transmitir la información a través de neuronas parasimpáticas postganglionares. Y va a haber aumento de tono en el cuello vesical y la relajación de la musculatura vesical, lo cual va a producir el llenado. Y también, por otro lado, vamos a tener la micción que una vez que se haya llenado esta vejiga le va a dar la información a los centros superiores, va a haber una inhibición de la descarga pudenda, ya, lo cual se va a relajar el esfínter estriado al momento que uno decida ir al baño. Va a haber una inhibición de la descarga simpática que abre el cuello vesical, lo cual va a transmitir a través de la parte parasimpática postganglionar. ¿Qué pasa acá? Cuando ya se da la señal y en la parte de la protuberancia, la parte del hipotálamo y la parte del córtex dan esta señal de apertura, hay una relajación de lo que es el esfínter estriado y una relajación del esfínter interno del cuello uretral y también una contracción involuntaria de lo que es las paredes del detrusor, lo cual le van a dar este sistema de vaciado. Esto se va a apretar, se va a contraer, se vacía y se relaja la musculatura. Es muy distinto a lo que es la parte del ano recto, ya que necesita un pujo, aparte del relajo, necesita el pujo. Esta parte es bien distinta porque va a estar dado por toda la parte involuntaria y voluntaria y necesita solamente la relajación de la musculatura.
Y aquí vamos a tener el mecanismo de la continencia de forma de resumen de todos los mecanismos que están implicados en la continencia, ya sea de micción o de llenado vesical, que va a estar dado por la médula espinal, por el tronco encefálico, por el sistema límbico y por el sistema cortical cingulado. Esta parte es importante tenerla clara porque vamos a tener en cuenta que no solamente vamos a poder tratar a nivel de piso pélvico y los órganos pélvicos, sino que podemos tratar otras partes del cuerpo, como desde T11 a L2 y también el cráneo. Y para esto la osteopatía es fundamental a la hora de problemas principalmente crónicos y también alteraciones neurológicas como la vejiga neurogénica, la vejiga hiperactiva y otras también alteraciones. También no solamente existe una conexión fisiológica y una conexión neurológica, sino también existe una conexión entre diafragmas, lo cual no solamente existe el diafragma respiratorio, también hay un diafragma pélvico, dado por todo esto que vimos de la musculatura y también de la fascia, y el tejido blando que le va a dar este cierre a la cavidad pélvica, sino que también está el cierre del diafragma abdominal, del respiratorio, del diafragma ioidio, del diafragma de la entrada toda torácica y también el diafragma craneal, que lo vamos a ir viendo en específico. Pero lo principal de esta conexión con el diafragma respiratorio va a ser que va a estar muy modulado por el ciclo respiratorio, ya que al inhalar el diafragma, las cúpulas diafragmáticas comienzan a bajar y también empiezan a bajar las cúpulas diafragmáticas de la parte pélvica, lo cual si tenemos una inhalación van a bajar y también las estructuras pélvicas bajan, haciendo una flexibilización y una contención de forma dinámica de las estructuras que tienen que ver con las presiones abdominopélvicas. Y al momento de la exhalación les va a dar eh, esta ascensión de las cúpulas diafragmáticas respiratorias y pélvicas, por lo tanto están muy coordinadas entre sí. Y al momento de tratar la musculatura pélvica o la fascia pélvica, tenemos que tener en concordancia esta coordinación de la musculatura abdominal, del diafragma respiratorio, para que esté en concordancia con el suelo pélvico, ¿ya? Lo cual va a estar dado principalmente por la fascia, por las presiones y por el peritoneo, que es esta membrana serosa que van a unir estas dos estructuras. También tenemos una comunicación que es cráneo-sacral, que ya no vamos entrando en las técnicas osteopáticas y en lo que tiene que ver toda esta conexión de la parte pélvica con la osteopatía, principalmente porque hay una comunicación seno-basilar y en la protuberancia occipital interna hacia el sacro. Hay una continuidad de la dura madre a través del canal medular. Aquí tenemos la inserción de la hoz del cerebro en la parte frontal hacia el seno recto y también la separación entre la parte cerebelosa y las meninges cerebrales. Ya aquí vamos a tener el agujero magno y va a estar conectado a través del tubo dural espinal hacia la dura madre del hiato, del sacro, hasta finalmente el coxis. Sabemos que hay una continuación fisiológica y una continuación a través de la dura madre y del líquido cefalorraquídeo que va a eyectarse a través de las meninges y lo cual se va a comunicar a través de esta misma dura madre a través del canal medular que va a llegar hacia el sacro. Por eso es principalmente importante todo lo que tiene que ver con técnicas sacrales, con técnicas a través de la columna, hacia finalmente piso pélvico. Va a tener una concordancia desde piso pélvico hasta recintos superiores y desde cráneo hacia piso pélvico. Y también concordancia entre la tienda del cerebelo para influir en la membrana dural vertical. También hay una importante conexión
dentro de lo que es la unión frontal y el esfenoides, ya que las ramas del esfenoides cuando se tratan van a estar conectadas con la silla turca y con el hipotálamo, lo cual va a ser una de las fuentes principales de la parte miccional y de continencia de la aparato genitourinario. Y acá vamos a tener la principal las principales herramientas y técnicas que yo utilizo a la hora de tratar y que lo aprendí desde la OCO y desde la ALO, que son la liberación de los diafragmas, que es a través de la evaluación del tejido diafragmático, que primero vamos a comenzar con el diafragma pélvico, posicionando nuestra mano sobre el pubis, la estructura sobre el pubis, principalmente en la parte de la vejiga y útero, y también la mano posicionándola en el sacro para sentir la actividad y la restricción que se produce al momento de la palpación. Todo de lo que es la liberación y la evaluación a través del tejido y de las vísceras tiene mucho que ver con la percepción que uno puede sentir a través de las manos. Entonces vamos a comenzar a sentir hacia dónde quiere ir el tejido o hacia dónde se facilita la mayor movilidad del tejido, ya sea primero hacia la derecha, hacia la izquierda, nos quedamos ahí, después hacia arriba y hacia abajo, nos posicionamos hacia donde haya mayor facilidad y después hacemos los movimientos rotacionales hacia la derecha o hacia la izquierda para eh, finalmente tener una liberación del tejido que se pueda sentir mucho menos rígido, ¿ya? Aquí vamos a estar actuando sobre la fascia, sobre los órganos y todo de lo que es el diafragma de la musculatura pélvica. Y asimismo vamos a ir avanzando hacia el diafragma respiratorio, hacia el diafragma torácico, el diafragma hioideo, que también va a tener su cierre y que va a tener mucho que ver con las presiones, principalmente las personas que realicen hipopresivos o que realicen técnicas de bandas de yoga, van a poder sentir al momento de hacer una exhalación profunda cómo se contrae y cómo se comunican estos cierres entre sí. Y también en la parte del tentorio del cerebelo, que es principalmente la comunicación de el sacro con los otros diafragmas, perdón, con el cráneo con los otros diafragmas, que va a estar dado por la liberación de todos ellos. Y entrando más a técnicas que sean viscerales, podemos hacer una ascensión vesical, por ejemplo, para vejigas que estén hiperactivas o que tengan una contracción continua que sea involuntaria, no al momento del viene, sino que antes de que sea el viene fisiológico. Aquí podemos meter nuestras manos, posicionarlas encima de lo que es el pubis, presionar hacia adentro y hacer una ascensión hacia superior para poder dar un input y para poder dar esta calidad de receptores de la vejiga y que se pueda soltar esta fascia y la musculatura que está asociada a ella. También tenemos la movilización del útero, que más que mover el útero vamos a estar dándole un input a todo el tejido blando que está alrededor y que recubre a este útero, principalmente en las alteraciones que sean de dolor en la menstruación, o también que tenga una parte rígida, porque ya como se posiciona por sobre la vejiga puede tener mucha implicancia en las alteraciones vesicales. Entonces aquí vamos a hacer una técnica que es de presión hacia el útero y estiramiento a todos estos canales, que va a estar mediado más por el ligamento cardinal, ligamento ancho, que le va a dar un input de relajación a toda esta estructura. Entonces llevamos las piernas hacia la izquierda mientras posicionamos el cuerpo del útero hacia la posición contraria
esperando que haya un cierre de los pálpitos que se van a sentir. Vamos a tener también, como otras técnicas osteopáticas, movilizaciones óseas a través de la anatomía palpatoria. Vamos a posicionarlos en las crestas ilíacas y vamos a hacer fuerza para unir entre cresta ilíaca y entre la otra para liberar la articulación sacroiliaca, ¿ya? Y también va a ser resultado tipo las técnicas de Position Release, que va a ser unir las inserciones de la musculatura y también las inserciones entre fascia y entre estructuras ligamentosas, que le van a dar este input también de relajo y de distensión de las estructuras, principalmente, por ejemplo, cuando haya hipertonía de la parte pélvica. Y también todo de lo que es las movilizaciones del sacro. Y acá podemos dividir el sacro en 4 partes, 2 partes superiores, dos partes inferiores, y vamos a evaluar cuál es la parte que está más restringida, posicionándonos en la parte que tenga mayor restricción. Y también como técnicas craneales, ya principalmente para modular, dependiendo de que si la patología tenga una función o un fondo de la micción o contención, vamos a poder hacer las técnicas principalmente de las que utilizo de esfenoide, en la cual a través de la eyección de líquido cefalorraquídeo y al momento de palpar podemos sentir que hay un flujo, una respiración primaria que no tiene que ver con el flujo respiratorio o circulatorio u otros flujos, sino que es un flujo independiente del cual podemos sentir y el cual podemos sentir estas en aperturas craneales que van a ser que van a tener distinta velocidad, van a tener distinta amplitud y que también podemos sentir si es que van en flexión, en extensión, en rotación externa o interna, dependiendo de los huesos craneales que vayamos a palpar. Ya entendamos que todo lo que tiene que ver con las uniones craneales no son rígidas, como pensamos siempre, sino que están también hechas y dadas por colágeno con agua también. Entonces va a tener una flexibilidad muy sutil que podemos sentir a través de las técnicas craneales. Entonces, las principales van a ser de las ramas del esfenoide que se van a palpar muy cerca del ojo, que va a tener conexión con el hipotálamo, ¿ya? Y con la silla turca, y también la liberación de los músculos suboccipitales, también del sistema miofacial toracolumbar, porque va a tener incidencia a través de la fascia, desde la parte occipital hacia el sacro. Y aquí vamos a sentir estas fluctuaciones craneales y vamos a intentar darle un cambio en la restricción de este flujo, liberando hacia caudal. Otras técnicas craneales va a ser liberación de la fascia de los temporales y también técnicas para el sistema frontal, ya que va a tener que ver mucho también con las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo y las fluctuaciones del cráneo. También, no menos importante, todo el sistema emocional que existe, que si bien se pensaría que no está muy ligado a la parte kinésica, estructural y osteopática, sí tiene mucho que ver. En mi experiencia también he podido ver que las principales patologías o condiciones que son crónicas están influyendo muy fuertemente el tema de las emociones constantes a través del tiempo, las emociones que no han sido sostenidas o que no han sido expresadas, ya principalmente en la etapa de infancia y la etapa de adolescencia, ya que existe una comunicación celular de la información que está muy ligada a la mente profunda o a la mente inconsciente. Entonces hay eventos que son muy chocantes, principalmente en la área pélvica, como
tocaciones, abusos sexuales, violaciones, que van a estar muy ligadas a las contracciones involuntarias que tiene la vagina, como en el caso del, o sea, con el caso del vaginismo, que va a estar dada por estas emociones de me siento invadida, siento que no estoy en contacto con mi pareja o en contacto conmigo, siento que tengo que tener una barrera o un límite muy importante porque no quiero dejar entrar más cosas que superaron el límite. Toda esta información que desencadena ramas fisiológicas a través del aumento del estado de alerta, el aumento de cortisol en sangre, que va a haber también una inflamación sistémica, está muy dada y es muy importante en todo el área pélvica, que podemos tratar a través de las estructuras pélvicas, también como en el sistema craniosacro, para poder modular y para poder gestionar desde otra forma las emociones que están contenidas celularmente en el campo físico. Y también en la incontinencia urinaria hay, principalmente en las personas mayores, es esta capacidad de contener emociones o no contenerlas y que se expresen de una forma caótica, ya a través que no pueda cerrar el canal muscular, ya sea involuntario interno o sea voluntario externo. Entonces, busco tener el control sobre los demás, controlo mis propias emociones, controlo de lo que sale de mí y de lo que puedo retener. Estoy expresando lo que realmente deseo. También estas preguntas son muy acordes cuando hay problemas de micción, de contención y también problemas sexuales, ¿ya? Siempre ligados como al dolor o a la capacidad de no disfrute. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos los que van a escuchar esta charla, los que ya la vieron, escucharon. Ha sido un placer para mí. Espero que les sirva mucho y que puedan tener mayor conexión con otras estructuras desde la parte pélvica.